Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia. El tema para el cual hemos convocado a esta reunión que está pasando por Facebook es ciencia y pseudociencia, que la he convocado muy recientemente en la mañana. ¿Por qué razón? Porque en realidad en las redes sociales está habiendo mucho debate sobre este tema, porque hay noticias de personas que, bueno, dicen que hay determinados métodos curativos que son rápidos, que no requieren gasto de dinero, que las empresas farmacéuticas controlan todo, que nos están mintiendo, hasta incluso llegan a decir que el virus es un invento y que hay que tomar tal o cual medicamento y uno no le pasa nada, etcétera, etcétera. O sea, una serie de novedades, pero eso se acompaña a que todo el tiempo estamos nosotros bombardeados de noticias que llaman la atención y tienen muchos seguidores. Por ejemplo, algunos dicen, he tenido contacto con seres extraterrestres, me han dicho tal cosa, en tal sitio, el platillo volador es de esta manera, etcétera, etcétera. Bueno, y por supuesto también hay anuncios que han encontrado una momia extraterrestre, otros que han encontrado rastros de seres extraterrestres. Bueno, y hace una semana se acaba de anunciar a través de las noticias ya oficiales que en Venus han encontrado algunas moléculas que podrían significar posibilidades de vida en este planeta, etcétera. O sea que y eso nos llama a discutir, a conversar sobre los temas de ciencia y pseudociencia. Si me permiten una introducción para que luego todos ustedes puedan opinar, es la siguiente. La definición, la definición de ciencia es muy simple, ¿no? En primer lugar, uno tiene una observación determinada, uno observa un fenómeno, por ejemplo, vamos al caso más conocido en la física, Newton observaba cómo es que los planetas se movían, hay la famosa historia que no se sabe si es cierta de la manzana. Él se preguntó cómo es que se mueven los planetas, por qué ocurren los eclipses, etcétera, etcétera, y planteó su famosa, su famosa fórmula de la fuerza entre los cuerpos, fuerza gravitacional, y a través de las ecuaciones de la dinámica clásica, logró predecir cuándo va a haber un eclipse, cómo se mueven los planetas, en fin. Entonces él planteó lo que se llama un modelo o una teoría, digamos. Esa teoría es científica, ¿por qué razón? Porque todo el mundo que quiera hacerlo puede comprobar, aplicando esas fórmulas de Newton, puede comprobar que efectivamente, si me dicen que el día tal, a la hora tal y al minuto tal, y al segundo tal incluso va a empezar un eclipse, y luego espero que ocurra, pues entonces se observa ese fenómeno, eso indica que la teoría de Newton sí funciona. Otro ejemplo de una teoría científica es la teoría de la relatividad, que fue establecida por Albert Einstein, que señala muchas cosas. Una de las cuales, la más sorprendente, era que hay ondas gravitacionales, o sea que cuando hay un colapso de una dos estrellas, por ejemplo, se lanza, se lanza ondas gravitacionales que luego llegan a la Tierra y que modifican el tiempo, el espacio, las distancias del lugar donde llegan, ¿no? Eh, Eso hace más o menos más de 100 años, 101, 102 años que estableció Albert Einstein. Y
Bueno, esta teoría se ha comprobado, o sea, sus predicciones fueron comprobadas por observaciones de laboratorios de astronomía, observatorios en varios países del mundo, que tal como lo describió Albert Einstein, llegan estas modificaciones del campo eh, del espacio y del tiempo hasta aquí en la Tierra debido a un colapso que ocurrió a una distancia increíblemente grande. O sea, una teoría científica es aquella que lo plantea una persona para explicar un fenómeno. Esta teoría predice cosas y por lo tanto, si es que sus predicciones son comprobadas por la experiencia, pues se dice que es una teoría científica. Esto no quiere decir, ojo, que esta teoría científica puede ser luego eh, derrumbada, por así decirlo, por otra más precisa, que añade más precisiones a las observaciones, porque no se observa todo. Por ejemplo, ustedes saben que eh, Galileo Galilei, Albert y Newton, obviamente, también hablaban cómo se movían los planetas, etcétera, con la fuerza de gravedad y la dinámica clásica, pero Newton dijo, no, no, perdón, Albert Einstein dijo, bueno, Newton tiene a cierta manera, tiene razón, pero para que las medidas sean más precisas, hay que aplicar la teoría de la gravitación. Y con ello explicó, por ejemplo, cómo es que algunos planetas eh, tenían un periodo un poquito diferente a lo que predecía Newton, ¿no? Esto significa que las teorías no significa que son eternas, sino que pueden ir verificándose. Lo importante es que cada teoría es verificada por la experimentación. Eso es ciencia, por definición, ¿ah? Por definición. Eh, la, todo lo que no se puede comprobar no es ciencia simplemente. Eso no quiere decir que no sea verdad o que sea un farsante el que está contando eso, no. Simplemente no entra en la definición de ciencia. Yo siempre cuento la historia, es una anécdota que hace ya mucho tiempo me invitaron a la televisión para conversar con un señor y otras personas sobre los, digamos, las supuestas visitas a la Tierra de seres extraterrestres. Bueno, fui y entonces allí en esa reunión había un señor que decía que había sido llevado a un satélite de Júpiter por una nave espacial, seres extraterrestres, y luego lo regresaron y le dieron una misión acá en la Tierra para buscar contactos con seres extraterrestres. Eso decía él. Y cuando me pidieron mi opinión, yo dije que rumbo al canal, en mi automóvil, entró un ser extraterrestre, se puso a mi lado y me advirtió que estaba yendo al canal me iba a encontrar con una persona que iba a contar que lo habían llevado a tal o cual satélite. Y él me dijo que no le crea nada porque es un farsante, es un mentiroso, farsante completo. El señor, al escucharme eso, me miró muy seriamente y me dijo, doctor, ¿cómo yo le voy a creer lo que usted me está diciendo? Yo le respondí, de la misma manera como yo le voy a creer lo que usted está contando. En este caso, ambos no estábamos hablando de ciencia, ni él ni yo, porque yo no podía comprobar si lo que él contaba era mentira, pero tampoco él podía comprobar que lo que yo decía era mentira. O sea, en este caso, yo no estoy diciendo para nada, ojo, que este señor no haya ido al planeta, lo hayan llevado, etcétera, porque no lo puedo comprobar simplemente. Él tampoco puede comprobar lo que yo digo. Lo que yo sé es que lo que yo he dicho es mentira, ¿no? Eso es cierto. ¿Por qué es importante esto en nuestro país? Porque en nuestro país surgen muchos movimientos, muchas sectas que convencen a la gente simplemente con su palabra, no
con la verificación, con la experiencia. O sea, tú me crees nada más, no te preocupes. Esto es muy peligroso porque así surgen movimientos, sectas de todo tipo. Y que yo me acuerdo, por ejemplo, que un día estuve en un taxi, el señor taxista me dice, doctor Montoya, yo lo reconozco porque tú eres un científico. Sí, le digo, por favor, quisiera que convenza a mi señora que no le crea a la secta en la que está, porque esta secta obliga a que nosotros demos el 10% de nuestro sueldo. A veces no tenemos plata ni para pagar la luz, pero ella dice que si no le pagamos nos vamos al infierno. Y ella dice que eso es cierto, que hay que dar a la iglesia, si no nos vamos al infierno, etc. Por ejemplo, allí eso no es ciencia, pues eso es cualquier cosa, ¿no? Pero, ojo, tampoco estoy diciendo que Dios no existe, etcétera. No hay que confundir, ojo. Yo, por ejemplo, creo en Dios, pero cuando digo y creo en Dios, me aparto de mi parte científica. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero si alguien me dice que tengo que darle plata porque la iglesia va a hacer tal cosa, porque Dios así lo exige, eso sí que no le creo para nada. La vez pasada, por mi ventana, escuché una voz, tocaban la puerta, abro por la ventana, el segundo piso, y una pareja ahí bien vestida me dice, ¿desea usted escuchar la palabra del Señor? Y yo le respondí, disculpe usted, estoy ocupado, estoy conversando con él. O sea, o sea que yo le dije algo que yo sé que era mentira, ¿no? Pero eh, las personas que vienen a decirme cosas que no puedo comprobar, eso sí que me preocupa porque como científico solamente puedo basarme en cosas que se pueden comprobar. De lo contrario, eh, podemos ser presas de farsantes que van contra nuestra vida, nuestros intereses, etc. Esa es la introducción que yo quisiera, digamos, terminar acá para darle a ustedes la palabra y nos digan cuál es su opinión, ¿no? Sobre estas noticias que llegan. Últimamente hay la famosa teoría de la conspiración, ¿no? Que nos cuentan que toda la pandemia y virus, etcétera, es un invento para sacarlo a la mugre, para darnos miedo, terror. Claro, eso es una teoría. Yo no lo puedo comprobar, obviamente no puedo saber que alguien está haciendo eso, pero las personas que dicen lo mismo tampoco lo pueden probar. ¿Quién prueba de que esto ha sido un invento? Lo que sí se sabe, y eso se puede notar claramente, es que mientras que los pobres están viviendo en la pandemia y están siendo víctimas, hay muertos en la familia, las empresas farmacéuticas lo ven todo dólares, ¿no? Ustedes han visto claramente ese interés desmedido, eso se ve, se observa. Bueno, eso quería decir, por favor. Aquel que desea tomar la palabra, bueno, use el micro nomás, prenda su micro o levante la mano azul, hay una manito azul, para que esto es una conversación, solamente he dado una introducción. El investigador Luis Aliaga, que es un investigador en el mundo agrícola, desea hablar. Por favor, bienvenido, estimado profesor. Gracias, doctor Modesto Montoya. La verdad que me siento honrado de estar pensando siquiera hacer expresiones científicas con usted presente. La verdad que me impone muchísimo. Como ya le dije hace un momento, y bueno, en algún momento nos hemos encontrado y yo he estado en sus eventos en la universidad en varias ocasiones. El evento grande que usted hizo en la Universidad de Ingeniería y después en la Universidad Ricardo Palma, estuve yo en primera fila. Pero ¿cómo no serlo si es que hace ya más de 30 años yo me inserté dentro del mundo de la ciencia? Y efectivamente, la investigación científica es un método para entender la realidad existente.
Y este método científico, si es que no se ejecuta correctamente, podemos caer pues en verdades a medias, o medias verdades, en realidad no en verdad. Entonces, el método científico basado en la las pruebas que nos da una metodología, un trazado experimental y en base a la estadística, en base a la bioestadística, en el caso en campo, nosotros podemos corroborar nuestras hipótesis y poder decir si un fenómeno, como lo entendemos, es o no es estadísticamente representativo. Y así comenzamos a generar conocimiento. El generar conocimiento es muy importante y sobre todo para un país porque en base a ese conocimiento vamos creciendo y hay un axioma que dice que la evolución no retrocede y verdaderamente el ser humano está en una evolución muy grande y eso es lo que nos ayuda a crecer en el tiempo como seres humanos, como generación, como humanidad, ¿no? Y ahí es donde la fuerza de todos los investigadores científicos han dejado un conocimiento de la realidad existente y sobre esa realidad es la que vamos creciendo cada uno de nosotros, porque nosotros nos vamos en realidad con la experiencia de otros investigadores que descubrieron otras cosas y sobre esa investigación nosotros hacemos más descubrimientos, sobre esa investigación, sobre esos resultados de la realidad, nosotros nos levantamos con otra información que puede o no en el tiempo demostrarse si tiene validez o no, pero que si nos comienza a dejar algunos datos importantes que nos demuestren que es el camino correcto, entonces seguimos ese camino. Pero han pasado generaciones y generaciones de investigadores y en este momento estamos cumpliendo pues una etapa tecnológica muy importante en la cuarta revolución industrial en la que estamos, puertas ya de la singularidad en la que la investigación científica pues nos demuestra que hemos llegado a niveles tan altos, ¿no? Y es aquí donde a veces, claro, el obstáculo de la pseudociencia, de esta gente que sin tener ninguna metodología, sin pasar por la rigurosidad de el manejo científico, quiere imponer conocimiento o imponer sus ideas, ¿no? Y esto obstaculiza en gran medida porque confunde a las personas que no hacen investigación y que creen en verdaderamente en los que sí la hacen porque es una forma de avanzar, ¿no? Y es así que las tecnologías han cambiado durante los últimos años y la cantidad de conocimiento pues ha sido logarítmica y exponencial. Entonces, tenemos ahora que la información tiene que llegar con claridad y exactitud. Los países que han podido manifestar la información correcta en el momento correcto son los que han salido adelante, ¿no? Y desgraciadamente a veces los científicos no hemos sido escuchados, ¿no? En los primeros momentos de la pandemia yo me sacaba los pelos de la cabeza, los pocos que ya me quedan, porque yo escuchaba cosas pues que iban contra todo conocimiento adquirido y contra toda realidad adquirida, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo y me dirán, bueno, ¿y tú qué sabes de virus? Pues sí sé de virus, porque las plantas también tienen virus. Y en algún momento hicimos alguna investigación en virología y conocíamos que los virus son lábiles
y que el hecho de que los virus son lábiles, o sea que son inestables, ¿no? Eso nos da un hándicap para poderlos manejar y poderlos controlar, ¿no? Pero contra las primeras aseveraciones tan garrafales que se hicieron al manejo de esta pandemia, fue terrible escuchar de que no es necesario usar cubreboca, y entonces yo salí corriendo a Gamarra y a buscar a los productores y empresarios textiles para decirles, por favor, hagan cubreboca. Me decían, no, vamos a cerrar Gamarra, ya no se puede hacer nada, y el gobierno nos dijo que vamos a cerrar. Así que me quedé contra una pared ahí, ¿no? Sujeto justamente por estos, y desgraciadamente venía pues de doctores que venían, incluso que ni siquiera estaban en el Perú y que hablaban pues ahí desde el extranjero diciendo esto no es necesario, no, ustedes no usen cubreboca, eso solamente es para los médicos y para los que están en contacto con la enfermedad, ¿no? Y la verdad que yo, en el conocimiento de las gotas de Flúger, cuando se habló en todo este tiempo de las gotas de Flúger, nunca se habló, nunca se le puso el nombre que justamente la ciencia y Flúger descubrió a través del método científico, que las gotas de saliva, cuando uno habla o cuando uno canta o cuando uno se expresa o tose, las gotas de Flúger salen al aire y quedan en suspensión en el aire hasta 72 horas. Y después surgieron esas ideas del peso del virus y que eso hacía que se precipitara. Bueno, nuevamente la pseudociencia interfiriendo con la información que hubiese podido salvar vidas, y que en ese momento, si cerraran justamente todos los ingresos y salidas de la gente, se hubiese evitado que muchos lugares en el Perú se hubiesen contaminado. Pero esa decisión del Estado de váyanse a sus lugares de origen fue la peor barrabasada que se me hubiese pensado en momentos de una pandemia, o que uno quisiera provocar la expansión de un virus. Es una decisión que tendría que ser por ese lado, si uno quisiera que todos se contaminaran, ¿no? Pero si uno quisiera proteger a su país y proteger la economía de su país para que fuera un país que no se contaminara, debería de haber cerrado de inmediato, apenas tener los primeros indicios, ¿no? Cualquier movimiento de personas de un lugar a otro, quédense donde están. Y eso hubiese salvado vidas, pero desgraciadamente, doctor, como usted dice, ha habido un manejo de la pseudociencia terriblemente grande, y yo diría responsable, que en los próximos años tendrá que hacer frente a toda esa cantidad de sufrimiento y de desgracia que ha traído a nuestro país. Doctor, gracias. Muchas gracias, estimado ingeniero Luis Aliaga, experto en temas agrícolas, que conoce efectivamente los virus que también hay en plantas. Bueno, pero obviamente la ciencia te da conocimiento para tomar decisiones, ¿no? Y también hay las ciencias económicas, por supuesto. Y actualmente se nos dice pues que hay que hacer un compromiso entre la economía y la vida. Y como nosotros sabemos, pues eh, ese compromiso significa aceptemos un determinado número de muertes con tal que no nos quedemos sin comer. En ese sentido, por ejemplo, el gobierno ahora nos permite salir los domingos. Sabemos perfectamente que eso significará más muertos, pero los restaurantes requieren sobrevivir y también ellos tienen que comer, sus obreros, sus cocineros, etcétera, etcétera. Ahí eso también, o sea, la ciencia no significa pues que vamos a ser extremos en las decisiones, tiene que sopesarse. Yo estoy en el grupo de los vulnerables y se me paran los pelos al saber que la gente va a comenzar a salir. Sobre todo nuestra gente peruana, nuestros compatriotas, que también se observa eso permanentemente, no tienen todos respeto por la vida, no respetan a nadie,
salen a jugar en las canchas de fútbol, se pasean sin mascarilla y si es que alguien lo va a llamar la atención, pues le pegan al sereno, ¿no? Acabo de ver, ojalá que no sea cierto, en un pueblo de la sierra, donde hay pues las festividades de la Virgen de las Mercedes, bailando la gente sin mascarilla, con mismo discoteca que ocurrió varios muertos allí. O sea, eso también es parte de la ciencia, la ciencia sociológica, comprender la gente, por qué se comporta de esa manera, eso también sería bueno comprender. Tenemos acá a Rosa Delgado que está con su micro abierto, que tampoco Ah, respeta, perdón. eh, que tampoco respeta las reglas porque está en Suiza y se va a pasear, a tomar café. Cuéntanos, Rosita, por favor, tu opinión sobre esto de las pseudociencias y las ciencias. ¿Tienes tú alguna opinión, alguna experiencia? Supongo que sí. Eh, bueno, la verdad que me he unido un poco tarde a la reunión porque tenía otra reunión, pero lo que estaba escuchando lo último que dijiste, no me di cuenta que tenía el micro aprendido, pero yo te diré que aquí en Suiza en estos momentos han tomado la entrada del Congreso en Berna. Han puesto carpas, la gente son cientos de personas, jóvenes, niños de todas las edades, que piden que se les respete los derechos humanos, no mascarillas, no distancia de 1 metro. Y lo mismo está pasando en Francia, lo mismo está pasando en casi todos los países. Quieren que se les respete sus derechos. ¿Hasta dónde va el derecho de la gente y contagiar a todo el mundo? O sea, yo pienso que es cierto, en Perú hay mucha gente que no hace caso, pero te digo, aquí en Suiza las discotecas, los jóvenes los viernes, como sea, se las arreglan para hacer fiestas en casas. No, es que no es solo el peruano que no respeta, lamentablemente, quizá en nuestro país, yo digo, la ignorancia de mucha gente, disculpa que cojo esa palabra, no me gusta, pero que no comprende que va a contagiar a otros. Pero yo digo, aquí en Europa están, ¿cómo se dice? Son educados y yo no comprendo cómo gente educada tampoco comprende. O sea, para mí es un dilema saber, pero te digo, en estos momentos no saben cómo sacar a la gente de la plaza del Congreso de Berna. Mañana hay mercado y no les van a dejar entrar a sus mercados, o sea, ya comienzan a ir contra los derechos de otras personas. Eh, o sea, la verdad que pienso que el mundo está yendo a un contagio colectivo, la verdad. Llegando la idea de que si toda la gente se contagia, va a llegar un momento en que el COVID va a parar, es que es cierto, no es cierto, no lo sé, pero no es solamente la actitud de los peruanos, es la actitud de todo sitio. Aquí en Suiza no se respeta mucho la mascarilla. Si tú vas por las calles, llevas mascarilla, te ven como marciano, ¿no? O sea, ¿qué? Está usando mascarilla. Claro, a las tiendas sí necesitamos entrar, pero no siempre. En Francia hay más restricciones, en España mucho más, pero aquí en este país, Suiza, yo creo que tiene mucha suerte, a pesar de que en este momento Suiza está doblando el número de enfermos, de contagiados con respecto a lo que hubo a principios del año. O sea, te digo, por eso que te digo, la inconsciencia, no tenemos el monopolio de la inconsciencia. También aquí la hay, Modesto. Eso es lo que quería Bueno, muy decir. interesante, muy bueno. La ciencia es conocimiento, ¿no? Y los países que no tienen ciencia se le llama países incipientes. Incipiencia es una palabra que la descubrí el año pasado. No es incipiencia con C, sino con S. Suena lo mismo, pero significa diferente. Incipiencia es el estado de no conocimiento, de desconocimiento. Bueno, bueno, estábamos conversando, Rosita, sobre la, digamos, la profusión de estas noticias que eh, hablan de cosas que no se pueden comprobar, dicen de curaciones milagrosas, gente que ha visto marcianos, pero que no se puede comprobar.
Y decíamos que ciencia es todo aquello que se puede comprobar, que está al acceso de todos. Y lo que no es ciencia es solamente lo que dice una persona y que nadie puede comprobar. O sea, hay que ser cuidadosos porque si me dicen algo que nadie puede comprobar, hay posibilidad que sea pues una farsa, ¿no? Esa es la idea. Bueno, tenemos a David Serván, por favor. ¿Cuál es tu opinión, David? ¿Qué tal? Pensé participar como simple oyente, pero bueno, quiero dar una opinión al respecto. Sí, justamente las redes sociales, ¿no? Que ha sido un gran avance tecnológico para el tema de comunicaciones. En este tiempo de pandemia se ha visto que ha sido una herramienta de doble filo, ¿no? Porque ha ayudado a propagar estas noticias falsas, ¿no? Las personas que a veces dicen estar afirmando categóricamente algunos resultados científicos, pero no son ciertos, ¿no? Y la población general también yo creo que cree en este tipo de noticias cuando la persona que habla tiene cierta reputación académica. Recuerdo haber escuchado que había una señora que hablaba del tema de la 5G y que hacían daño, que el tema para control de personas, ¿no? Cuando todavía no había 5G, por ejemplo, ¿no? Y yo era una profesora de Argentina, de una universidad argentina, y en mi caso, bueno, me resultó difícil de creer, ¿no? Entonces, investigué a la profesora y a la persona y era cierto, ¿no? Era profesora, también tenía categoría de investigador y es lo que me llamó más la atención todavía, o sea, ¿cómo es posible, no? Entonces, dije, ah, ya, voy a buscar sus publicaciones, ¿no? Porque los investigadores, claro, siempre publican, ¿no? En revistas, ¿no? Revistas científicas, ¿no? Y claro, dentro de estas revistas científicas también hay diferentes categorías. Y ahí fue cuando descubrí, bueno, no, bueno, yo desconocía estos temas, era sobre los crappy journals o crappy papers, que son incluso revistas predadoras. Que lo que hacen es, no tienen un proceso de revisión por pares riguroso, pero siguen todo el proceso que sigue una revista, digamos, normal, una revista, por ejemplo, de Elsevier o algo así. Entonces, designan al azar, bueno, cualquier revisor. Entonces, lo que más buscan es, digamos, publicar de manera inmediata. Y a las personas, o sea, los que envían su artículo por publicarla, le cobran, ¿no? O sea, le cobran dinero. Y en cierta forma vi que era un mercado un tanto más mercantilista, ¿no? O sea, que más que llegar a buscar una rigurosidad científica, una revisión tal vez metodológica, más era el aspecto de hacer negocio, ¿no? O sea, tú estás apurado por publicar tu artículo científico, págame, no sé, unos 300, $400 y te lo publicamos, ¿no? Y te lo revisamos de 2 semanas, ¿no? Había una gran cantidad de revistas de este tipo en países como India, en China, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que estuve averiguando y en cierta forma como que veía, o sea, bueno, antes de ello yo esperaba, ¿no? Que todas las revistas científicas que están indexadas pasaban un proceso riguroso y como que no eran tan mercantilistas, ¿no? Pero había el otro lado, ¿no? Y estas revistas, más curioso me llamó la atención, que también incluso algunas están indexadas a Scopus, ¿no? Entonces, y buscan Scopus y es cierto, está indexada, pero lo cierto es que estas revistas hacen negocio y en Scopus están durante 1 año o 2 años como máximo. Scopus se da cuenta que no es una, no es una revista fiable y las banean, ¿no? Entonces, están en ese trajín, ¿no? Pero para efectos de publicación, bueno, ya es considerada, ¿no? Porque es una revista de Scopus, pero claro, de una categoría Q4, por ejemplo, ¿no? El cuartil 4. Entonces, a veces yo creo que la población en general no sabe muchos de estos temas, tal vez de las investigaciones, porque hay un tema de que publicar por cantidad y otro aspecto que es la calidad de la investigación. Entonces, si yo veo a un profesor, ¿no? De una universidad y está transmitiendo pseudociencia, y si yo las conozco, también puedo creer lo que está diciendo, ¿no? Entonces, no sé qué opina al respecto. Bueno, no sé si escuchado acerca de estos crappy journals. Bueno, sí, efectivamente hay revistas de todo tipo. Las revistas que cobran, bueno, hay dos tipos de revistas ahora, ¿no? Lo que se llaman las open source journals y las pagadas. Eh, lo que pasa es lo siguiente, hay que hacer hay una salvedad, ¿no?
en las revistas que hay que nosotros pagar 40, 50 dólares para leer el artículo, son aquellas que prácticamente venden la información generada por los científicos. Y las universidades que se suscriben a esas revistas pagan muchísimo dinero. Entonces ha surgido otro movimiento en el que el artículo que se quiere publicar en las revistas Open Journal Source hay que pagar para que se publique. Y eso no significa que no tenga valor. Lo que pasa es que va a estar abierto a todos. O sea, la empresa gana cuando todo el mundo entra a ver allí esa revista, ese artículo, y la institución publicadora, la UNI, por ejemplo, si publica una revista open source, va a tener la ventaja que mucha gente va a ingresar sin necesidad de pagar. Claro, obviamente, la Scopus tiene que respetar los valores, no simplemente los saca, ¿no? Ahora bien, hay pues un gran debate en Europa, incluso las universidades ya no quieren estar suscribiéndose a esa revista que cobran un montón, prefieren pagar las universidades por la publicación de sus investigadores con tal de que se conozca su conocimiento, para que se difunda y todo el mundo tenga acceso. Esa es la realidad. También debo decir que los referees no necesariamente son infalibles. Hay referees que no saben, o algunos tienen intereses e impiden la publicación de determinados artículos. Conocido es que los grandes científicos algunas veces han tenido problemas. Por ejemplo, Peter Higgs, que hizo su teoría sobre el bosón de Higgs, famoso, la partícula Dios, no le publicaron su artículo en una revista y lo publicó en otro, o sea que tampoco digamos que la revisión por pares es una cosa 100%, eh, digamos, infalible. Ok, bueno, muchas gracias por tu opinión. Eh, ¿Alguna otra persona que desea intervenir? Sí, doctor, bueno, yo quería volver a acotar. Claro, en lo que es Open Access, o sea, hay revistas de primera categoría, como dicen, del Q1. Ellos, por ejemplo, cobran por alrededor de $3,000, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, sí son, o sea, respetables, se nota que hay un riguroso método científico. En cambio, en los que son del cuartil 4, eso sí, algunas, ¿no? Son, yo diría que son dudosas, ¿eh? Porque incluso había leído que si tú pagas $300 al mes podías hacer 5 artículos, ¿no? Y unas revistas así en India, que también están indexadas Scopus. Y yo empecé a buscar los artículos de Scopus, bueno, entonces, que otras publicaciones, ¿no? Entonces encontraba incluso tutoriales que están en internet, ¿no? O sea, no había, yo decía como que acá le están más sacándole la vuelta por tal vez cumplir con puntajes de calificación, ¿no? Para ser investigadores, ¿no? No tanto por un tema de realmente estar siendo ético con la labor científica. ¿Cuál es tu especialidad, David? Soy ingeniero mecánico electricista, pero soy estudiante actualmente de No, doctorado. no, ya sé, pero ¿qué estudias? ¿Física, química? Doctorado en energía. Ah, energía. Ok, bueno, ok, gracias. Luis, ingeniero Aliaga, ¿desea usted opinar antes de cerrar ya la reunión, si no hay otra? Sí, doctor. Bueno, simplemente para agradecerle por esta amabilidad suya de invitarme a este grupo y me gustaría exponer de que, bueno, aunque el tema es la ciencia y la pseudociencia, eh, es importante, necesario la utilización del método científico para entender la realidad existente y para cambiar esta realidad por una mejor. Yo pienso que todos los aspectos biológicos y sociales se pueden ver a través de la metodología científica y que es necesario incentivar en los jóvenes este gusto por la investigación y que tiene que ser el método educativo de los próximos años. La educación en el Perú tiene que estar muy ligada
a la investigación científica, al método de investigación científica. Nuestros estudiantes desde primaria, desde los primeros años de vida, tienen que conocer sobre la investigación, sobre, bueno, la investigación es nata en el ser humano, ¿no? Innata porque el ser humano es curioso y busca la realidad de las cosas, ¿no? En esta irrealidad en la que vivimos, pero busca la realidad concreta. Y es ahí donde la realidad a través del método científico tiene una connotación importante y tenemos que utilizarla como herramienta para la educación. Y es así como podemos hacer que nuestra población crezca y a niveles pues como los otros países tienen tanta investigación científica, tanta generación de patentes, porque todo el día están pensando y por qué funciona así las cosas, ¿no? Para mí, en mi universidad me sirvió muchísimo para entender este proceso y nunca dejaré de hablar de mis primeras experiencias cuando en un auditorio, antes de ingresar a la universidad, un investigador habló sobre su experiencia y sobre su hipótesis, ¿no? Médico, investigador, decía, nosotros trabajamos con músculo cardíaco y nuestra hipótesis es por qué late el corazón. Él en su laboratorio tenía células de corazón individuales latiendo constantemente y su hipótesis de trabajo era por qué late el corazón. Entonces, este gusto por la investigación, este apasionamiento para poder encontrar la verdad, ¿no? Es importante. Creo que para mí en los últimos meses, por ejemplo, fue apasionante entender que ya lo había escuchado, leído y visto, pero no lo entendía en la magnitud que lo entiendo ahora, es que las plantas no tienen raíz. Y para mí esto va a ser una revolución agrícola importantísima, porque le vamos a dar un peso específico a la producción de microorganismos y la microfauna en el suelo para poder producir productos de alta calidad sin necesidad de agrotóxicos. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor, y espero que pronto volvamos a reunirnos. Muchas gracias. Tenemos un último orador aquí, Ramiro Valdivia, que ha levantado la mano. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por el espacio. Ramiro es Sí, físico. gracias, somos colegas. Sí, lo que quería tocar era que algo que se ha estado mencionando al final, el tema de los papers. Y en eso es que yo, cuando conversaba con usted, me quería referir es que no hay un solo tipo de ciencia. Voy a ver si puedo aclarar. Machu Picchu hasta el momento tiene varios papers ya, pero recientes. Cuando se construyó fue el culmen de grandes conocimientos que podemos llamarlos científicos, podemos llamar a los pensamientos de los indígenas de la sierra una filosofía. Cuando esto viene desde una opinión extranjera de gente de Europa que ha sido formada en esa academia tan formal, pues muy fácilmente van a descalificar que eso sea ciencia, que eso sea técnico. Y hay hasta algunos cuentos graciosos por algún antropólogo amigo que cuentan de un ingeniero que decía que, miren, yo acabo de regresar de la universidad y acá tenemos que sembrar papa y vamos a meterle abono, y etcétera. Y los campesinos le decían, pero ingeniero, no, pero la rentabilidad. Yeah. Total que sembraron la papa, pues, ¿no? Y el ingeniero hacía su seguimiento diario, etcétera. Y al final, bueno, pues vino una helada y se tumbó la papa, ¿no? Entonces, ¿quién tenía la razón? Hay que tenemos que valorizar también
por encima de la ciencia, el conocimiento certero. En eso es lo que quiero yo resaltar, que acá hay mucho conocimiento, que no se llama ciencia porque no fue escrita, porque no está en un paper, pero que es conocimiento válido, ¿no? Y eso no podemos desperdiciar y sentirnos menos contra culturas que puedan tener muchísimos papers, ¿no? O sea, que hay mucho conocimiento que sí, que si queremos podemos ponerlo en los términos de la ciencia occidental, pero que por el simplemente hecho de no estar en un paper no deja de ser conocimiento válido. Gracias, doctor. No, bueno, sí, muchas gracias, Ramiro. Muy interesante lo que dices. En realidad, ojo, al inicio lo dije, o más o menos al inicio, ciencia tiene una definición muy precisa, ¿no? Que es la que es comprobable por cualquier persona. Eso es ciencia. Que sea publicado o no publicado, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que tú señalas, por ejemplo, en este sentido, el famoso ingeniero era una persona que tenía ciertas hipótesis y los campesinos tenían ciertas hipótesis y quien sale, pues la verdad sale la que tú has mencionado. El tema es que mientras que eso quede solamente en un grupo humano y no es conocido por la humanidad, es un problema, ¿no? Es un problema porque, ya dije, debe ser reconocido por todos. Por eso, pero eso se puede resolver sin problemas, simplemente se tiene que publicar, por ejemplo, que tenemos el ingeniero Luis Aliaga, debería aprovechar esta, esta anécdota, esta historia, para justamente publicar sobre eso. Inmediatamente va a tener el crédito, ¿no? Tiene que, o sea, no es que el hecho que no se sepa no significa que no tiene valor. Lo que pasa es que se necesita que todo el mundo lo conozca. Y allí tiene que haber, justamente ese es el rol de las universidades. Si hay una universidad del Cusco, tendría que ir inmediatamente a investigar lo que ha pasado y publicar. Y esto no sería la primera vez. Tú has dicho, por ejemplo, que Machu Picchu tenía varios artículos. Nuestra gran científica Rushadi ha hecho cualquier cantidad de artículos en base a la experiencia de nuestros antepasados. Pero si es que no hubiera habido Rushadi a publicar todo lo que ha publicado, nadie conocería el caso de Caral, la ciudad de Caral. De modo que lo que nosotros estamos acá promoviendo es que se publique los conocimientos. Han tenido que venir científicos del exterior para conversar con nuestros hermanos de diversas regiones del Perú sobre las plantas medicinales que ellos usan. Y han sido ellos los que han publicado. Bueno, aquí en este caso, no es que los compatriotas nuestros han hecho un trabajo nulo, no. Lo que pasa es que no lo pusieron a conocimiento. Y ahora que estamos en el siglo XXI, en que las universidades existen y hay científicos de origen campesino, etc., eso es una obligación, publicar lo que se tiene. Y dicho sea de paso, ahora, después que hemos luchado tanto tiempo por la carrera del investigador, algo se ha avanzado y aquellos que investigan y demuestran que han publicado ganan 50% más de su sueldo, de modo que ahí hay un incentivo para que cualquiera que sea nuestra especialidad publique todo lo que se observa en el campo y colocar como autores, por supuesto, a las personas que participan. El descubrimiento de Machu Picchu, entre comillas descubrimiento, lo hizo un señor norteamericano, pero se sabe que fue un muchachito del lugar que lo llevó. En la publicación sobre el descubrimiento tendría que haber estado también el muchachito. En fin, ahora también se sabe un que comentario. para las patentes, las plantas, etcétera, ahora por ley, las empresas que vienen acá tienen que ponerse de acuerdo con las comunidades para tener pues los beneficios que saldrán de los medicamentos. Sí, Y a ver. el comentario justamente era sobre el tema de las patentes, ¿no? O sea, hay un modelo que nos ha sido impuesto
porque el mundo es como es en la actualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de las patentes viene a decir que sobre el conocimiento humano, ¿no?, hubo una persona que dio un incremento y en base a eso recibe unos beneficios. No me parece mal, ¿no? Lo que sí no es del todo ético es que eso sea por el tiempo eterno, porque esa persona no hubiera llegado a ese avance sin todo lo que viene detrás. Entonces, en este tema de los patentes y el tema de los conocimientos indígenas, sí es bueno que el país está realmente haciendo su tarea, la gente de Indecopi, evitando que gente especialmente de China, trate de patentar cosas sobre moléculas que tienen un origen peruano, ¿no? Lo que yo creo es que tenemos que llegar a un equilibrio, porque esto de las patentes viene a ser un modelo muy similar al modelo de la propiedad privada, el tema de las deudas, que es finalmente el tema del dinero, ¿no? Entonces, si es que seguimos en ese simple modelo sin poder poner unas cotas, vamos a seguir en el camino que estamos, ¿no? O sea, países que pueden tener grandes beneficios, ¿no? Y gente que queda disminuida, aunque su conocimiento local sea válido y universal, ¿no? Bueno, son cosas que definitivamente corresponden a la pseudociencia que viene a ser la política y las cuestiones humanas, pero no hay que dejar de mencionarlas. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros estamos en un estado de la historia de la humanidad que lo que le llaman el status quo, ¿no? En el sentido de que, bueno, se nos impone mundialmente normas y no podemos hacer otra cosa, pues, que no, si nos salimos de eso tenemos problemas, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es aprovechar esas normas para impulsar los descubrimientos que han hecho nuestros antepasados, que aprovecharla para eh, sacar valor, o sea, patentar lo que conocemos, y eso es totalmente posible, ¿no? No podemos ir contra las normas, pero sí las podemos aprovechar. Y el Perú, que es muy creativo, que tiene mucho conocimiento, ahí tiene una gran posibilidad. Bueno, amigos, ya llegó la hora de despedirnos. Les agradezco mucho por su atención. Vamos a seguir tomando temas importantes, aunque la hora no es muy adecuada. Vamos a hacer reuniones a las 9 de la noche para que estemos más personas que en este momento están trabajando. Gracias, amigos. Gracias y Hasta luego. será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. Ya.